Llegó el Cuti Romero al Atlético de Madrid, uno de los mejores defensores del mundo. ¿Se hace candidato el Atlético de Madrid? Sí, se puede hacer candidato. Pero sí, solo sí, se marcha el Cholo Simeone. Traer al Cuti Romero refuerza lo que ya estaba trabajando bien en el Atlético de Madrid. El aparataje defensivo. Tiene más opciones, sí, que tiene centrales que juegan de laterales, como Marc Pubil o como puede ser también David Hanchko. Sí, es un equipo más sólido defensivamente. Pero el Atlético de Madrid le sigue faltando lo mismo. Un técnico que se atreva a jugar algo distinto, que con los futbolistas que tiene sea un poquito más atrevido, menos rácano, menos de cuchillo entre los dientes y un poco más de fútbol vistoso, que tiene jugadores para ello. Al final de cuentas se va a quedar Julián Álvarez. Entonces, la única manera que tiene el Atlético de Madrid, más allá del refuerzo uno de los mejores defensores del mundo, con el Cuti Romero, es que se marche el Cholo Simeone. Es así y punto. Cortita y el pie. Bien, Richard, cortita y el pie. Está aprendiendo, cortito, conciso. Ya yo tengo que coincidir con Richard, tengo que coincidir. ¿Qué nos muestra que Simeone va a ser diferente al pasado? ¿Qué argumento para decir que Simeone va a cambiar? Nada. El Cuti Romero sí lo va a fortalecer en una zona que no fue tan sólida como históricamente lo había sido, la saga central. ¿Va a mejorar? Pero tampoco es que por eso va a cambiar. Miren el Tottenham con el Cuti Romero la temporada pasada, hasta las últimas fechas luchando para mantener la categoría en la Premier. Por tanto, no es una garantía de que por eso el Cholo va a terminar teniendo un cambio que lo pone como protagonista. Sin dudas que es un refuerzo muy bueno de un equipo que, verdad, coincido, con Simeone se conformará con el tercer puesto. Richard, su editorial muy bueno, pero demasiado corto, Richard. No lo tiene que hacer tan largo como Hernán y Carolina. Pero este tipo, si es corto, pues corto. Pero usted que es editor, lo condiciona Hernán. haga su comentario y ya está. Hernán. Podemos irlo mejorando, Richard, pero en la sustancia lo felicito y estoy de acuerdo con usted. Haga su comentario pero y ya quiero está. agregar algo. Sí quiero agregar algo, compañeros. Una cosa es el Cuti Romero selección y otra cosa es el Cuti Romero de clubes. El Cuti Romero del Tottenham fue un desastre como capitán. No fue un buen líder. El equipo jugándose el descenso y él estaba de vacaciones en Argentina. Ya estaba pensando en la Copa del Mundo y cuando lo empezaron a criticar no tuvo otra que tomarse un avión y regresar a Londres. El Cuti Romero como defensa del Tottenham no ofreció garantías. Jugó en un equipo que por atrás era una coladera y que se salvó del descenso en las últimas 2 jornadas de la Liga Premier de Inglaterra. El Cuti Romero de la selección, líder, caudillo, muy físico, bueno con la pelota en los pies, te marca goles en pelota parada. Ese Cuti Romero en el Atlético de Madrid puede sumar muchísimo, pero coincido con lo que dice Richard. Al final de cuentas, si no cambiamos de entrenador, las cosas no van a cambiar, porque el problema no han sido los futbolistas. En los últimos 3 años, inversiones sin precedentes en la historia del Atlético de Madrid. Al Cholo le han dado todos los recursos. ¿Y qué pasa? Su principal figura dice, yo no quiero seguir aquí, yo no quiero jugar bajo las órdenes de este técnico que se conforma con ser tercero, que no me da volumen de juego, que no me da herramientas, que no me da compañeros que me puedan acompañar en el último tercio. Aquí la apuesta tenía que ser Cuti Romero perfecto, renovamos a Julián, pero con otro entrenador, con el Cholo Simeone las cosas no van a cambiar. Muy bien, Richard, lo felicito. Richard, mis compañeros se metieron con la cantidad de palabras que dijiste en tu editorial. Yo me voy a meter hoy es con tu título. Yo hubiese sido un poco más contundente, algo así como mantener al Cholo en el Atlético de Madrid es una locura, ¿no? Muy largo para título. Bueno, O sea, viene a cuestionar el título, a cuestionar la editorial. ¿Quién se cree que son? Bueno, Opinen. usted fue el que comenzó. Usted fue Yo soy el que el conductor comenzó del con la programa. tendencia, hablando de eso. Yo hablé Usted de marcó la Simeone. tendencia y nosotros le seguimos. Yo hablé de Ahora Simeone, bien, señora. Ahora, ¿por qué lo de locura? Y José es uno de los que utiliza más esa definición. ¿Cuál es la definición de locura? Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Quién puede esperar algo diferente con este Cholo Simeone? Dando, por supuesto, el visto bueno a lo que acaba de decir Richard. Es que hay una frase también que dice, el loro viejo no aprende a hablar, y tiene que ver
con la terquedad, con mantenerse en el mismo discurso. Si miramos en la tabla de posiciones de la liga pasada, Villarreal estuvo por encima de este Atlético de Madrid. Un Atlético que, entre otras cosas, le trajeron a Lookman en el mercado de invierno y por eso también pudo sacar, por ejemplo, resultados con el Barcelona en Copa del Rey y en Champions. Entonces, a mí sí me parece que puede venir quien sea, puede venir el Cuti Romero, subcampeón del mundo, puede quedarse Julián Álvarez y los resultados van a ser exactamente los mismos. No tiene a Griezmann esta temporada, ¿eh? No tiene a Antoine Griezmann. Y ya digo no por, por lo que representa Griezmann en la institución, por lo que juega, por lo que conoce la camiseta, lo que conoce el club, porque podía jugar como segundo delantero arrancando de atrás. O sea, le daba potenciaba mucho ofensivamente Griezmann a este equipo. Por lo tanto, es por supuesto, mucho sacrificio. Es una baja que vamos a ver cómo termina reemplazando en el correr de la liga. Pues no es fácil encontrar un Griezmann para el Atlético de Madrid. Sí. No tiene aspiraciones el Atlético de Madrid que ser tercero. Eso es lo único que tiene en el piso. Eso es el único techo que también se plantea el equipo colchonero. Desde la directiva, desde el fanático y desde el Cholo Simeone. Reforzarse en defensa cuando venía de ser la tercera mejor defensa del campeonato. Por cierto, la mejor defensa del campeonato la temporada pasada fue la del Real Madrid. No fue ni siquiera la del Atlético. Pero ser la tercera mejor defensa del campeonato y reforzar más todavía la defensa y no donde le hace falta, por lo que ya marcaba Hernán, que se le ha ido Antoine Griezmann, hace pensar que Atlético de Madrid va a estar cada vez más lejos del objetivo. Al final de cuentas, Atlético de Madrid no es candidato y no lo va a ser a menos que se vaya el Cholo Simeone. Es así. Richard, de igual manera, el Cholo Simeone hace bien en reforzar su defensa. Porque le criticamos al Cholo que no ataca tan bien como debería, que deja muy solo a Julián, un equipo que no tiene variantes, que no tiene automatismos, que no tiene volumen de juego, todo eso es cierto. Pero también eso era cierto en el Atlético de Madrid, que ganaba las ligas y que llegaba a finales de Champions. ¿Cuál es la diferencia? Antes defendía mejor, antes era la mejor defensa de la liga, antes tenía un guardameta que generalmente ganaba el Zamora, antes tenía centrales de muchísima jerarquía como Godín, como Josema Jiménez en su mejor momento, tenía Miranda, tenía laterales muy buenos como Felipe Luis, que por cierto, él debería ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid. Cuando el colchonero quiera mi asesoría, estoy dispuesto a ayudarlos. Pero Richard, la fortaleza del Atlético de Madrid era esa, su defensa. Ahora, en los últimos años, ya no defienden tan bien como antes y siguen sin atacar bien, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, un equipo que termina tercero o cuarto, un equipo que nos sorprendió a todos en la Champions, llegando a semifinales. Me parece que en la Champions cumplió, eliminando al Barcelona en la ronda de cuartos de final. En la Copa del Rey hicieron un papelón. Una cosa es perder la final contra el Barcelona o Real Madrid, otra cosa es perderla contra la Real Sociedad, pero en líneas generales hace bien en reforzar su defensa, tiene que regresar a sus raíces. En el pasado, cuando Godín era parte de este equipo, el conjunto lograba un gol 1-0 y era difícil entrarle. Era complicado empatar el partido. Era sólido defensivamente y uno decía, no es fácil hacerle un gol al Atlético de Madrid. Esa historia cambió con los últimos años. Cambió de manera preocupante para Simeone, porque hubo muchos partidos que Atlético de Madrid pasa a ganar y se lo empatan y no lo termina defendiendo bien. O sea que lo que era el fuerte de Atlético de Madrid lo terminó perdiendo. Le digo más, si uno analiza números, ofensivamente el conjunto mejoró. Ofensivamente mostró un repertorio mayor en cantidad de goles, pero la defensa no ha sido tan sólida como el pasado. Por eso lo va a potenciar mucho la presencia de Cuti Romero a la hora de cerrar los partidos, a la hora de tener esa solidez para aguantar un resultado parcial. Pero por supuesto, con eso no va a alcanzar. Y ¿saben qué? La mentalidad. Yo creo que en el fútbol, pero sobre todo en el deporte de élite en general, todo lo que termina haciendo la diferencia es la mentalidad. Y mientras el discurso de tu técnico siga siendo somos los niños pobres, estamos por detrás del Real Madrid y Barcelona, nosotros estamos para ser tercero, nosotros no estamos para ganar la Champions, cuando tu objetivo inmediato sea ganarle un partidito al Barcelona, pero no ganar finales, evidentemente ahí no se va a hacer la diferencia. Y lamentablemente los jugadores se terminan contagiando por eso. Seguro. Así que bueno, a ver qué es lo que aporta el Cuti Romero. Algo importante que perdió cuando se fue Godín, que lo recupera ahora. Jiménez también le aportaba muchísimo,
Pasa que bien lo decía José, Jiménez ha tenido muchos problemas físicos. Es lo que aporta en el área contraria, porque el Cuti Romero va a aportar parada, goles. claro. Va a aportar goles de cabeza en el área contraria. A la hora de empezamos a meter centros, adelantamos los centrales, o la pelota parada en el tiro de esquina. Lo que va a aportar el Cuti Romero va a ser importante. Si no, recordar lo que pasó con Argentina, ¿no? Cuando le hace aquel gol frente a Egipto de cabeza que pone a Argentina a competir después de un 2-0 parcial a favor de la selección africana. Entonces, la presencia del Cuti en el área contraria, eso también lo va a fortalecer a Simeone. Al final, lo que se le puede pedir al Atlético de Madrid, o lo que pueden ser los deseos, es que juegue mejor por el perfil de futbolista que tiene, es que gane partidos y que no le hagan goles. Pero al final de cuentas, lo único que te puede asegurar algo con el Atlético de Madrid es que se marche el Cholo Simeone. Si el Cholo Simeone sigue con este equipo, va a seguir jugando lo mismo, va a seguir teniendo las mismas metas, ser tercero, la directiva lo compra y el fanático también. La realidad es que el Atlético de Madrid, para ser candidato, tiene que irse el Cholo Simeone. Es así, punto.